No importa mi nombre. Solo soy un viejo Saiyan condenado al silencio. He vivido demasiado, escondido en las sombras de las guerras y los planetas arrasados, viendo cómo la gloria de mi raza se tejía y se destruía en un mismo soplo. Sobreviví al exterminio del planeta Vegeta casi por accidente. Una casualidad absurda que me mantuvo lejos en misión cuando el fuego lo consumió todo. Desde entonces permanecí en el exilio, refugiado en un mundo lejano cuyo nombre prefiero no revelar para no atraer sobre él la misma maldición que cayó sobre mi pueblo. Nadie quiere escuchar a un anciano, menos aún cuando lo que tengo que contar contradice la historia que todos repiten. Que Kakaroto, al que llaman Goku, fue el primero en alcanzar la forma dorada del Super Saiyan tras la muerte de su amigo Krillin en Namek. Pero yo vi otra cosa. Antes de Goku, hubo alguien más. Alguien que rozó la leyenda y fue borrado de la memoria. Mi historia empieza en los años en que servíamos bajo el yugo del emperador Freezer. Éramos mercenarios con coraza y cola, carne de cañón para las ambiciones de otros. Nos hacían creer que éramos fuertes. Pero la verdad es que vivíamos con el miedo metido en los huesos. El miedo a ese pequeño demonio blanco que podía exterminar mundos con un dedo. Freezer se paseaba por los pasillos de sus naves con una calma que era peor que cualquier rugido. Todos sabíamos que su poder era absoluto. Yo lo vi destrozar planetas enteros solo para marcar territorio. Y esa violencia fría se convirtió en la música de nuestros días. Había quienes soñaban con rebelarse, pero bastaba recordar a los clanes aniquilados de un plumazo para que la rabia se apagase. Los saiyanos más jóvenes se refugiaban en el combate, entrenando más allá de sus límites para disimular el miedo. Yo era uno de ellos. Y en esas sesiones de entrenamiento brutal conocí a muchos guerreros que cayeron antes de hacerse un nombre. Sin embargo, uno de ellos brillaba distinto. Su nombre era Rikon. Era alto incluso para los estándares saiyanos, con hombros anchos como murallas y músculos forjados por la gravedad de 100 mundos. Su piel estaba marcada de cicatrices que contaban batallas silenciosas, y cada una parecía un mapa hacia un recuerdo doloroso. Llevaba el cabello negro, en una melena indómita que jamás se dejaba domar, y sus ojos, oscuros como el espacio entre estrellas, brillaban con una intensidad que desafiaba a cualquiera a sostenerle la mirada. Cuando caminaba, lo hacía con la seguridad de un rey sin trono. Y aún así, había en él una melancolía, una carga invisible que lo volvía distinto. Su sola presencia en un campo de batalla bastaba para que aliados y enemigos se tensaran, conscientes de que allí había algo más que un soldado cualquiera. Había un fuego antiguo, una chispa de leyenda esperando a estallar. Lo recuerdo en la sala de gravedad de la nave de Freezer, cuando aún no era habitual entrenar a más de 100 veces la gravedad de un planeta. Allí, bajo el peso invisible que nos aplastaba los huesos, él reía, como si el dolor fuera un aliado. Rikon era diferente. Se levantaba una y otra vez, incluso cuando su cuerpo estaba al borde de romperse. En sus ojos había fuego, un fuego que no se apagaba. Y fue allí donde por primera vez sospeché que la leyenda del Super Saiyan no era solo un cuento. Raikon no era de sangre real como Vegeta, ni tenía la brutalidad animal de Nappa. Era un soldado más, pero con un espíritu que ardía distinto. Sus ojos no eran solo saiyanos, había en ellos una rabia contra el destino mismo.
Yo lo vi entrenar en planetas arrasados, levantar rocas hasta que se deshacían en polvo, pelear contra bestias que devoraban ejércitos enteros. Nunca se rendía, aunque la victoria fuese imposible. Era incansable, como si llevara en su interior un reloj que marcaba una cuenta atrás hacia algo más grande. Y lo más extraño, cuando su ira alcanzaba un límite, su aura cambiaba. No era la llama habitual que rodeaba a los nuestros. En destellos breves, su energía se volvía dorada, chispeando como si el mismo sol hubiera decidido latir dentro de él. Recuerdo la primera vez que sucedió. Fue en el planeta Dorak, durante una misión de exterminio ordenada por Zarbon. La resistencia local nos superaba en número, y Nappa ya se reía anticipando la carnicería. Raikon, en medio del caos, rugió de una forma que me erizó la piel. Sus músculos se tensaron, sus cabellos oscurecidos se agitaron como si los llevara un viento invisible, y por un instante vi un resplandor dorado. Los enemigos se detuvieron, confusos. Nosotros también. Y en ese segundo, Raikon arrasó a 10 guerreros con un solo movimiento. El suelo tembló. El aire se volvió irrespirable y hasta Zarbon frunció el ceño. Cuando todo terminó, su cabello volvió al negro y cayó de rodillas, como si hubiese cargado con el peso de un sol. Yo supe entonces que había visto algo prohibido, un destello del futuro. Lo hablé con él esa noche, alrededor de una hoguera improvisada. Me confesó que no entendía qué le pasaba, pero que en esos instantes sentía que su furia lo conectaba con algo más grande que él. Algo antiguo, olvidado. Yo le recordé las leyendas que mis mayores me contaban en el planeta Vegeta. Historias del Super Saiyan legendario que aparecía cada 1000 años. Él sonrió con una mezcla de soberbia y miedo. Si es cierto, me dijo, quizá yo sea ese monstruo. Y luego se quedó en silencio, como si acabara de maldecirse a sí mismo. Yo lo miré largo rato. No vi un monstruo. Vi un hombre atrapado entre la gloria y la condena. Para su desgracia, nuestros superiores lo notaron pronto. Dodori habló con Freezer sobre un saiyano que mostraba un poder inusual. Eso bastó para condenarlo. Freezer nunca toleraría la idea de que alguien encendiera la chispa del mito. El tirano, obsesivo y meticuloso, llegó incluso a consultar antiguos archivos y bibliotecas desperdigadas por mundos conquistados, buscando toda mención al guerrero legendario del cabello dorado. Cada vez que encontraba una pista, ordenaba borrarla o destruirla, como si temiera que la sola existencia de esas palabras pudieran alimentar la rebelión. Desde ese día, Raikon se convirtió en un objetivo señalado, un nombre escrito en la lista negra del emperador. Lo mandaban a misiones cada vez más peligrosas, como si quisieran empujarlo hasta romperlo. Y sin embargo, siempre volvía. Más herido, más cansado, pero vivo. Y cada vez que regresaba, el brillo dorado se volvía un poco más evidente. Lo observaban con desconfianza, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Yo estuve allí la noche en que lo traicionaron. No fue un combate honorable, ni un desafío digno, sino una trampa cuidadosamente tendida por órdenes directas de Freezer. Habíamos sido enviados al planeta Glyceron, un mundo árido y desolado, con cielos rojos y desfiladeros que parecían cicatrices abiertas. Allí, bajo el pretexto de exterminar a una resistencia menor, un soldado de confianza de Dodoria, llamado Barnock, tendió la emboscada. Recuerdo la calma extraña de esa misión. Demasiado silencio, demasiadas sombras. Barnock condujo a Raikon a un cañón estrecho,
asegurando que había rebeldes escondidos. Yo lo seguía a cierta distancia, junto al resto de soldados, y pude sentir cómo el aire mismo parecía observarnos. De repente, el suelo retumbó con una fuerza que nos hizo perder el equilibrio. Detonaciones de energía paralizante, cuidadosamente colocadas, explotaron a ambos extremos del cañón. Rocas gigantes cayeron desde lo alto de los desfiladeros, levantando nubes de polvo y bloqueando cualquier ruta de escape. El eco de las explosiones rebotó una y otra vez en las paredes estrechas, hasta que el sonido se convirtió en un rugido interminable. Era evidente que todo había sido planeado. Cargas ocultas bajo la arena, grietas debilitadas a propósito para que colapsaran en el momento justo. Raikon había quedado atrapado como presa en una jaula de energía invisible que chisporroteaba a su alrededor, formando barrotes luminosos que se curvaban como serpientes de luz y sellaban cada salida. No era una simple prisión, sino una trampa cuidadosamente diseñada para humillar al prisionero. Eran las temidas jaulas de energía de Freezer. Campos de fuerza creados para drenar y comprimir la energía vital de cualquier guerrero. Ningún saiyano, por poderoso que fuera, había conseguido jamás romperlas, porque no eran muros físicos, sino redes que absorbían la propia fuerza del prisionero y la usaban contra él. Nadie podía entrar ni salir. Aquella trampa era su condena. Raikon había quedado atrapado como presa en una jaula pensada para su tortura y posterior final. Barnock lo atacó con la crueldad de quien cumple una orden y disfruta haciéndolo. Raikon peleó con una furia inhumana, derribando a decenas de soldados que lo rodeaban y clavaban sus lanzas de energía en su cuerpo. El suelo ardía bajo sus pies y cada golpe resonaba como un trueno en aquel cañón maldito. Y otra vez, cuando estuvo acorralado, el aura dorada surgió. No completó la transformación, pero durante esos segundos el cambio fue tan intenso que parecía que el universo contenía la respiración. Sus cabellos comenzaron a erizarse, perdiendo el negro profundo y tiñéndose de un brillo claro, como oro líquido que latía con cada latido de su corazón. Chispas de energía explotaban a su alrededor, levantando polvo y piedras como si un huracán hubiera nacido en su pecho. Sus ojos, que siempre fueron oscuros, se tornaron verdes como esmeraldas encendidas, irradiando una furia que no era de este mundo. El aire se hizo pesado, cargado de electricidad, y hasta los soldados enemigos retrocedieron, incapaces de comprender si estaban viendo a un hombre o al despertar de una leyenda. Los hombres de Freezer vacilaron. Incluso Barnock retrocedió, aterrorizado por aquella visión. Yo mismo quedé paralizado. Por un instante creí que la leyenda se había hecho carne ante mis ojos, pero el cuerpo de Raikon temblaba, incapaz de sostener ese poder. El brillo fue apagándose poco a poco, hasta que volvió a caer de rodillas, agotado. Fue entonces cuando Barnock, sin honor ni compasión, lo atravesó con un ataque directo al corazón. Nunca olvidaré ese momento. La furia dorada que iluminaba el cañón y luego la oscuridad que lo devoró. Los soldados cuchicheaban con miedo, pero sabíamos que esas palabras serían borradas. La trampa había cumplido su cometido. Freezer había conseguido eliminar la chispa que más temía, y lo hizo en silencio, enterrando la verdad bajo la arena de un planeta olvidado. Pero no duró. El cuerpo de Raikon no resistía. Se desplomó en medio del campo de batalla, jadeando como un guerrero que había visto el límite del universo. Barnock, con la rabia de su orgullo herido, lo atravesó con un ataque final. El silencio que siguió fue absoluto.
Los oficiales, fríos como estatuas, me ordenaron que abandonara el planeta y regresara a la base. No hubo ceremonia, ni respeto, ni el mínimo gesto de duelo. Dejamos su cuerpo herido y caído en aquel cañón, como si fuese un desecho. Un recuerdo incómodo que convenía enterrar bajo la arena y el miedo. Mientras la nave despegaba, sentí que lo traicionaba por segunda vez. Primero, al no poder salvarlo. Luego, al aceptar que su cuerpo quedara allí, abandonado al olvido. En mi mente solo ardían los destellos dorados que había visto. No podía dejar de pensar que había presenciado la puerta entreabierta de una transformación que podía haber cambiado la historia. Esa reflexión me estremecía más que cualquier otra. Esa reflexión me estremecía más que cualquier orden de Freezer. Haber visto la gloria y permitir que quedara sepultada como si nunca hubiera existido. En silencio, su nombre fue borrado de los registros, sus pertenencias quemadas, su memoria convertida en polvo. Solo yo guardé la verdad, escondida en lo más profundo de mi recuerdo. Durante meses me atormentó el recuerdo de su mirada final. No había odio en sus ojos, ni rencor hacia nosotros. Solo había una certeza. La de alguien que había tocado la puerta del poder absoluto y que, al no poder cruzarla, había aceptado su condena. Fue peor que cualquier grito, y en mis sueños lo escuchaba repetir sin voz que el destino no estaba escrito. Años después, cuando vi a Goku transformarse en Namek, el fulgor dorado me golpeó como un eco del pasado. Todos celebraban el nacimiento del legendario, pero yo en mi corazón sentí la sombra de Raikon. Él casi lo logró. Él fue el primero en rozar la gloria, y su sacrificio fue también el alimento del mito. Yo sabía que Goku lo había conseguido de verdad, pero también supe que ese logro se había alzado sobre el cuerpo de un guerrero olvidado. El universo entero festejaba, y yo lloraba en silencio. Me atormenta pensar qué hubiera ocurrido si Raikon hubiera completado su ascenso. ¿Habría derrotado a Freezer mucho antes? ¿Habría unido a los Saiyanos bajo una sola bandera, cambiado el curso de nuestra especie? ¿O habría sucumbido a la misma furia que lo hacía brillar? Nunca lo sabremos. Freezer se aseguró de enterrar esa posibilidad junto con su cuerpo. Y Vegeta, que después reclamaría la forma dorada, nunca pronunció el nombre de aquel Saiyan. Esa omisión es un muro de silencio tan fuerte como cualquier sepulcro. Por eso ahora, en mi vejez, escribo estas palabras en secreto. No busco redención ni gloria. Solo quiero que alguien sepa que hubo un guerrero olvidado, que casi fue el primer Saiyan legendario antes de que otros lo consiguieran. Que su memoria no se pierda en el vacío. Que el nombre de Raikon, aunque borrado, siga ardiendo en algún rincón del universo. Y que los jóvenes que escuchen esto sepan que la verdad a veces se esconde detrás de las versiones oficiales. Porque la historia la escriben los vencedores, pero la verdad, aunque escondida, siempre encuentra un oído dispuesto. Y si alguna vez otro guerrero siente que la furia lo conecta con una luz dorada, que sepa que no fue el primero, que hubo uno antes, un fantasma en la memoria de los Saiyanos, que rozó la leyenda y pagó con su vida por ello. Y mientras quede alguien que lo recuerde, Raikon no habrá desaparecido del todo.